Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí otra vez en Marcela Veina y tengo el gusto y el placer de presentarles al psicólogo Gilberto Rueda, que me acompaña esta noche para hablar de un tema que yo creo que nadie nos salvamos. Gilberto, ¿qué opinas tú o qué experiencia tienes tú en clínica sobre la ansiedad en pandemia? Hola Diana, primero, un saludo a todos. Y bueno, creo que es un tema súper interesante porque a veces confundimos esta parte de la ansiedad y bueno, hay diferentes niveles de ansiedad. Entonces, creo que es muy importante primero ir aclarando qué es la ansiedad y después relacionarlo con lo que estamos viviendo ahorita, con este fenómeno de la pandemia, ¿no? Bueno, y que a todos nos llegó, la verdad es que yo creo que nadie nos lo esperábamos. Solo de pronto fue un día llegar y decir, pues se encierran todos Así y es, me valen, ¿no? así es. Y yo creo que ha sido como muy impactante para todos, digo, adultos mayores, jóvenes, niños, y pues sí está delicado, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, la ansiedad es propiamente, digamos que es un espectro, es decir, es una serie de síntomas que tenemos o que podemos llegar a tener las personas y que experimentamos en diferentes situaciones o en diferentes áreas de la persona. Una, desde luego, que es la parte física. Hay síntomas en donde se pueden presentar algunos cambios en nuestro funcionamiento orgánico. Entonces, podemos desde cambiar o tener cambios en la temperatura corporal, podemos tener movimientos involuntarios, podemos tener sensaciones que nos lleven a sentirnos inestables o que simple y sencillamente nos generen malestar. También otra de las áreas pues son las conductas. Entonces la ansiedad también puede presentarse con una serie de conductas que nos llevan, insisto, a un deterioro o inestabilidad, como por ejemplo puede ser desde el mordernos las uñas, estar con algunos tics, como tocarnos el cabello, o estar con algún objeto en movimiento, sensación de tensión, utilizando las manos o los pies o cualquier El clásico músculo. lapicero, ¿no? Que Sí, estás... por supuesto. Sí, 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 Ya sé. desde ese tipo de conductas. Aquí lo importante es que eso nos cause deterioro, ¿no? O que nos llegue a causar algún tipo de alivio, porque pues, no podemos estar de manera natural haciendo lo que nos toque hacer. Entonces, esa es una área. Y otras son los pensamientos también. O sea, donde a través de la presencia de pensamientos de tipo persecutorio, donde pensemos que nos va a pasar algo, que nos va a suceder algo malo, o también de tipo trágico, en donde nos llegan sensaciones de que vamos a terminar, nos vamos a morir, nos vamos a lastimar. Entonces, todos estos tipos de situaciones están asociados con síntomas de ansiedad. Creo que todos los experimentamos en algún momento de la vida y más ahora con la pandemia. Bueno, yo creo que hay una especie de ansiedad que todos padecemos en un nivel como normal, ¿no? Digo, o sea, es como o es solo pensamiento mío. No, 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 Como que correcto. tenemos así como que una especie de ansiedad normal de que, ay, no llegan mis hijos o cosas Correcto, así, correcto. ¿ves? Pero por decir, ahorita en la pandemia, ahorita que dices, el que la temperatura cambie o que las cosas así, digo, yo no sé a ustedes que nos están viendo y escuchando, pero sí me ha pasado de que, ay, mi garganta, ya valí. Así es. Sí, correcto. O sea, se siente algo en el cuerpo y luego aparece a lo mejor algún pensamiento persecutorio Sí, ya valí. en donde sí, ya me contagié, ya, y viene toda una serie también de pensamientos que pudieran ser muy catastróficos en un caso de una ansiedad como tal clínica o simplemente el pensamiento y que se pueda llegar a apagar. Es decir, depende de la intensidad y del tiempo de duración donde podemos definir
si es una ansiedad clínica que requiera un tratamiento mucho más profundo, o simple y sencillamente la sensación que puede ser hasta natural. Pasa muchísimo cuando nos vamos a enfrentar a algo nuevo, por ejemplo, desde que somos chicos, donde vamos a entrar a un cuarto que está oscuro, sí aparece cierta sensación o pensamiento, y la conducta es pues tratar de prender, por ejemplo, el foco del cuarto, ¿no? Entonces ahí ya se apaga la ansiedad. Pero hay un cierto tipo de ansiedad saludable que nos permite adaptarnos, donde nos dice viene algo nuevo, o hay algo nuevo, o hay algo que tienes que descubrir. Entonces, esa es, digamos que podría ser la ansiedad de tipo saludable. Y esa ansiedad, bueno, a mí esto es una pregunta mía. Esa ansiedad así como que de tipo saludable, ¿no es la que de pronto te pone en alerta para que estés a salvo? Claro, sí, exacto. Y que la podemos descubrir, por ejemplo, con estas situaciones que vivimos desde niños, donde viene algo nuevo y nos detenemos, ¿no? Donde estamos caminando en la calle, escuchamos el ladrido de un perro y nos detenemos. Exactamente, es una señal de alerta de que hay algo que está ahí. Entonces, esa sería como la parte propiamente filosófica de la ansiedad natural que tenemos como personas, como seres humanos, y que incluso puede ser hasta instintiva. Aquí el punto es que muchas veces esa sensación o esa alarma es tan intensa que no nos permite funcionar. Es decir, se queda la alarma encendida, por decirlo de alguna manera, y entonces constantemente estamos presentando síntomas que ya no nos permiten funcionar en el día a día. Y entonces se nos va el apetito, nuestras relaciones interpersonales pueden venirse abajo, deteriorarse, nuestro autocuidado, nuestra capacidad de decidir también se puede ver afectada. Entonces ya estaríamos hablando de una ansiedad que nos impide estar bien. Ahí ya estamos hablando de un problema. Y para ser honestos, pues ahora con la pandemia, sí se ha venido a incrementar este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque cuando teníamos oportunidad de salir, de ir al trabajo, de ir a la escuela, de hacer una venta, de socializar, bueno, eran o son vías de distracción de muchas situaciones que traemos nosotros guardadas. Y es como una sustracción, ¿no? De algún problema o de alguna cosa. Me salgo y me tomo una cerveza con los amigos. Correcto. Y ya dejo de pensar. Correcto. Pero ahora, pues finalmente no puedes ir afuera. Correcto. Sí, es una evasión. O sea, es una manera de evadir situaciones que pues ahí tenemos guardadas, ¿no? En la psicología hablamos de cuestiones inconscientes. Entonces, en el inconsciente, explicándolo muy llanamente, vamos pensando que es como un archivo en donde se van guardando las experiencias, y hay experiencias que pues tenemos que revisar y que tenemos que integrar para poder desarrollarnos como personas, pero por alguna situación que hayamos aprendido, que no nos haya gustado, pues las dejamos en el archivo de hasta el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y en comprimido, así ¿no? Es, en un zip. así es. Entonces no queremos ver. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, una situación como la pandemia, que acabamos de decir, pues no nos permite evadir esos archivos, esos traumas, esos problemas que a lo mejor en otras condiciones, pues nos vamos con un amigo, nos vamos con las amigas a tomar un café, o nos alcoholizamos, o hacemos ejercicio, o nos dedicamos al trabajo y pues evadimos eso. Entonces, ahora que por la situación social nos encerramos, pues llega un momento en el que no hay manera de evadir eso. Y entonces, la última instancia de esa evasión es la patología, que sería la ansiedad. Entonces, la manera de evadir todo eso que tenemos adentro es la ansiedad. Y entonces, como ya no lo podemos hacer hacia afuera, pues nuestro cuerpo reacciona. Y es donde nos enfermamos. Y es donde ya vale. Así es.
Oye, Gil, y por decir, en la cuestión clínica, o sea, tú en tu consultorio, ¿qué es lo que te llega más? Yo veo y escucho, por decir, en el chat de las mamás del kinder, de verdad esto para las mujeres, te lo digo por lo que leo y por lo que me ha tocado vivir, ¿cuál equidad de género? Ni qué 8 cuartos, ¿no? Finalmente la pandemia te vino a encerrar, hay que hacer limpieza porque pues a veces la señora que nos ayudaba pues venía desde no sé dónde y tenía que subirse al camión, entonces sabe qué señora, pues mejor no venga, Sí, claro. y no la pongo en riesgo a ella y no pongo en riesgo a mi familia. Entonces, la limpieza, la comida, porque pues ya tampoco es tan fácil o tan, mm, tan sano a veces ir a comprar unas hamburguesas o ir a comprar algo rápido. Y aparte los niños y las clases en línea y entonces yo sí he escuchado mamás que dicen, ya, por favor. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ¿Te han tocado? Sí, no, muchísimo. Sí, sí se incrementa muchísimo la solicitud de consulta para atender esto. Lo que es muy interesante, bueno, en psicoterapia, la psicoterapia es esta técnica o este camino para ir resolviendo todos estos problemas de índole psicológico o emocional y también conductual. Hay diferentes tipos, ¿no? De entrada, lo que buscamos es quítame esta sensación de miedo, quítame esta sensación de nerviosismo, de ahogamiento. O sea, claro. Yo no quiero sentir esto. Quítamelo, por favor. Y entonces, bueno, hay muchos caminos, desde la parte farmacológica, que es importante. Digo, esto depende de cada personalidad y de cada situación de vida. Y también de lo que traigan arrastrando, exactamente, ¿no? La historia, Así es. O sea... Así es. Y también las condiciones, Diana, porque, digo, hay personas que por su situación, pues, lo que requieren es, ¿sabes qué? Quítame los síntomas para yo poder seguir subsistiendo. O sea, no tengo ahorita las posibilidades de entrar a un tratamiento de autoconocimiento, de exploración de qué está pasando, de dónde fue el origen de todo esto. Necesito seguir trabajando, necesito sacar adelante a mi familia. Exacto. O enfrentar un problema complicado en la pareja o en el trabajo, lo que sea, ¿no? Y hablando, perdón que te interrumpa, Gil, pero hablando en cuestiones de pareja, también digo, ya ves que se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar. Desgraciadamente, pues ya al estar los dos encerrados en la casa, como fue el primer periodo de la pandemia, que incluso se habilitaron líneas de auxilio para personas que estuvieran en estos casos. Uh-huh. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos donde tienes al agresor ahí contigo? Híjole, bueno, esas son situaciones límites en donde, desde luego, el pedir ayuda es una situación primordial. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Solicitar ayuda para que puedas protegerte ante una situación de alto riesgo. Sin embargo, también a veces el hecho de estar experimentando esta tensión en pareja o en familia, aunque no haya un deterioro de tipo físico, que ese sí, digo, hay que pedir ayuda a las líneas que las autoridades ofrecen, o llamar directamente a la policía en su caso, pero también hay otros niveles que son sumamente dañinos, en donde el hecho de que no haya una agresión de tipo físico tampoco quiere decir que estás completamente a salvo. O sea, hay deterioro, empieza a haber deterioro de tipo psicológico, en donde empiezas a tener una distorsión de lo que está sucediendo, empiezas también a experimentar una distorsión de ti mismo, de ti misma, y pues eso ya va en detrimento de tu persona, y tarde que temprano eso te va a traer problemas. Y luego lo peor es que este tipo de violencia psicológica, de violencia mental, es como muy por debajo del agua y muy sutil, ¿no? Uh-huh. Sí, no nos damos cuenta. Esta es la gran ventaja de la, bueno, por decirlo de alguna manera, de la ansiedad,
porque igual no tenemos la capacidad a lo mejor de ser conscientes de que algo no está bien, porque ya nuestra manera de estar observando la realidad está distorsionada, pero el cuerpo pues no se equivoca. Entonces, cuando otro síntoma de la ansiedad, por ejemplo, es las funciones básicas, como puede ser el alimento, alimentarte, el sueño, el descanso. Entonces, cuando hay deterioro en tu patrón de sueño, cuando duermes mal, cuando hay insomnio, cuando te despiertas al día siguiente cansado o cansado, bueno, ahí hay un problema que nos está diciendo que algo dentro de ti no está funcionando bien. Y se te quita el hambre, o al contrario, a través de estar comiendo de más, de darte a lo mejor algún atracón, pues eso también es un síntoma de que algo no está bien. Entonces es una manera de ir dándonos cuenta pues, que tenemos que pedir ayuda, ¿no? No, y aparte del estar comiendo a veces de más, también es como me estoy evadiendo y me estoy llenando de cosas que no necesito, pero que finalmente me están cubriendo y me están tapando de lo que está pasando en mi realidad. Esa reacción, la ansiedad es una reacción, volviendo al ejemplo que platicábamos hace rato, de evasión para ver qué hay en ese archivo, qué hay en esos archivos que no he revisado y que no quiero ver. Y que no quiero ver, y que regularmente es por creencias irracionales en donde consideramos que no tenemos la capacidad para poder afrontar esa experiencia que tuvimos en la vida y la guardamos. Y entonces ahí nos está constantemente diciendo nuestra alma, nuestra mente, oye, arregla esto para que puedas tener un buen desarrollo, arregla esto pendiente. Lo evadimos y aparece la ansiedad. Obviamente, con esta pandemia que nos encierra, pues menos opciones, menos caminos para evadir y pues truena a través ya de la última frontera, ¿no? Que sería la ansiedad, la última frontera para poder entrarle a estos temas, estos asuntos pendientes. Bueno, finalmente entonces cuando aparece la ansiedad es como algo que nos está avisando adentro que algo está pasando y que tenemos que poner atención. Así es. Tarde que temprano hay que hacerlo. Puede ser, muchas veces es de manera natural, y entonces por ciclo de vida, pues lo vamos resolviendo, vamos dándonos cuenta que aquellas cosas que nos preocupaban antes, pues ya no son tan importantes, y entonces tomamos el riesgo de enfrentar ese tipo de experiencias o de asuntos pendientes, ¿no? Okay. Y pues la psicoterapia como tal, pues nos ayuda a hacer esta transición, este descubrimiento de lo que traemos guardado para hacerlo mucho más rápido y que nuestra manera y nuestra calidad de vida sea mucho mejor y estemos más en contacto con nosotros y seamos más nosotros mismos. Ok, bueno, esto es como una especie de información en cuanto a los adultos. Uh-huh. No, estoy adulto, me estoy dando cuenta, me hago responsable de lo que me está pasando y pido ayuda. Así es. ¿Qué pasa con los adolescentes? Ha habido, yo sé que tú debes saber, que ha habido varios suicidios uh-huh. de jóvenes por el encierro y por el exceso de tareas. Uh-huh. ¿Cómo como padre, cómo puedes darte cuenta? Digo, porque a lo mejor pasamos por alto esos foquitos rojos que nuestro adolescente, nuestro crío nos puede estar dando y de pronto pues ya se colgó. O que digo, suena muy terrible, pero finalmente son cosas que están pasando. Sí, claro. Insisto, la pandemia lo que hace o lo que ha venido a traernos es esa imposibilidad de evadirnos. Entonces, el suicidio, no nada más en los jóvenes, desgraciadamente también en los niños y mucho más en los adultos, tiene dos causas. Hay dos causas bastante amplias. Una de ellas es un estado depresivo. La depresión es una de las causas del suicidio. Entonces, cada vez o en los momentos, y creo que esto es un mensaje importantísimo, que veamos alguna situación afectiva, un estado de ánimo bajo, tristeza, sí sería una razón para
poder sugerir una ayuda y poder revisar si esa tristeza realmente está tocando los límites y que podamos llamarlo un estado depresivo o un evento depresivo. Ok, entonces el mensaje que podemos dejarle a los papás que nos están escuchando es, ojo papá, si tú ves en tu hijo alguna situación de tristeza, de encierro, de no querer hablar, de no querer compartir, puede ser un indicio de depresión. Sí, y no nada más es la tristeza, también es un cambio en el estado de ánimo. Porque en los jóvenes, en los adolescentes, no nada más es esperar que el joven está llorando en su cuarto, no, también actos de rebeldía, actos de conductas impulsivas podrían tener su origen en un estado depresivo, en un estado de alteración del estado de ánimo. Entonces, y en los niños más. O sea, no necesariamente tenemos que quedarnos con la imagen de la depresión como aquel estado donde la persona está en un rincón llorando. No nada más es así. O sea, también estos cambios de que de pronto ya se prendió, claro, ya se enojó, ya golpeó, claro, ya azotó la puerta, claro, o algo así. Así es. Okay. Así es. Entonces, es la señal para poder pedir ayuda, ¿no? O poder revisar qué está pasando, de dónde viene dónde puede ser el origen de estas conductas que pueden estar presentando nuestros adolescentes. Entonces, en adolescentes regularmente pasa por eso, ¿no? Una conducta extrema como es el suicidio, pues tiene que ver mucho con estados de ánimo alterados. Y puede ser que, o sea, obviamente esto no es nada más por la pandemia, ¿no? Supongo que ya traen alguna situación de peso en su vida que de alguna forma evadían de otra manera, y ahora como no pueden evadirla, pues tienen que enfrentarla y a veces no pueden con ello. Es que el tema no es la pandemia, o sea, la pandemia no es el origen de esto. La pandemia viene a destapar lo que en origen cada uno traemos. Okay. ¿Sí? O sea, no es la pandemia como tal. O sea, la pandemia es la causa por la cual se abre la puerta, pues, de todo lo que traemos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues hay una serie de situaciones muy variables, ¿no? Que son motivo de que los consultorios de psicología estén necesitándose más, y pues para eso es, ¿no? O sea, la recomendación es, háblale a tu terapeuta, o sea. Y aparte hay consultas en línea también, ¿no? Que de pronto se están dando para apoyo de este tipo de situaciones. Así es. Okay. Así es. Ahora, como con niños pequeños, que de pronto, bueno, a mí me toca, yo tengo un niño de 5 años, que de pronto le dejan muchas páginas de tarea y de pronto me dice, es que eres el terror de las tareas, mamá. O sea, ¿cómo manejas eso como padre? ¿Cómo lidiar con esta situación? Bueno, finalmente los maestros, pues en mi caso no hay clases en línea y no sé, probablemente muchos tampoco tengan clases en línea. Podrá ver que algunos sí están toda la mañana con el muchacho en línea, pero ¿qué hacer? De pronto ya, pues finalmente el niño está encerrado, pues ¿ves? Sí. Y a lo mejor hay casas que tienen jardín, pero a lo mejor hay casas que no tienen jardín. Y el encierro, pues, si a uno de grande que puedes entender la situación, ¿qué pasa con los niños? Bueno, ¿o qué hacer con los niños? ¿Qué es lo que sucede con los niños? O sea, desde luego que los niños están pasando por una situación igual de estresante. Es una situación igual de estresante que a ellos también les viene a confrontarse, pues, con una realidad que a lo mejor puedes descubrir si tienen la capacidad de adaptarse o si no la tienen. Ese es el gran problema. O sea, los papás, e incluso también los maestros, queremos seguir
viviendo bajo los mismos parámetros y criterios que antes. Y eso no es posible. Entonces eso no es posible. Lo importante aquí sería pues cuidar la salud mental del niño. Hay preguntas muy básicas, hay observaciones muy básicas: alimentación, sueño, capacidad de adaptación a las tareas de casa, calidad del vínculo con los miembros de la familia, con los hermanos, la tía, la abuelita, los papás, desde luego. Si eso está intacto, bueno, pues es una situación en donde el niño seguramente va a poder adaptarse y pues irá descubriendo de alguna manera, sobre todo, por ejemplo, en la parte del juego, que es un aspecto vital en el desarrollo de los niños. Si el niño está jugando, pues a todo dar. Okay. Sí, a todo dar. Pero si ya vemos que el niño no está jugando, que el niño está sintiéndose mal, que está presentando algunos síntomas, que ya no come, que ya no hay la confianza o la situación afectiva o situaciones afectivas, bueno, sí también tendría que ser motivo para poder pedir ayuda, claro, para el niño. Por supuesto. ¿Y cómo hacerle? Bueno, yo creo también, ¿no?, que dicen, bueno, conozco varios terapeutas que dicen: yo no atiendo ni niños ni jóvenes de menos de 15 años, ¿no? Porque los niños no tienen el problema, es el síntoma de lo que se vive en casa. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con eso. O sea, sí hay situaciones, o sea, la psicopatología tiene origen multifactorial. Entonces, sí puede haber alguna situación neuroquímica de nacimiento o hereditaria que pueda presentar el niño y que sea necesario que se atienda. Y puede haber casos en donde el niño también puede ser el síntoma. Pero independientemente de eso, pues hay que atender al niño también, o sea... Sí, porque de alguna forma le claro, está afectando todo lo que está viviendo, por supuesto, ¿no? La causa puede ser a lo mejor alguna situación que haya vivido el niño con los papás o algún recuerdo, lo que sea, ¿no? Pero hay que atender al niño, no importa que él sea el síntoma. Ahora, ¿quién lo tiene que atender? Pues el terapeuta especialista en niños, ¿sí? Okay. Ellos son los encargados. La verdad es que aquí en la ciudad yo considero que hay muy buen nivel de atención psicológica. Hay muy buenos colegas que tienen la experiencia, tienen la capacidad. Y que aparte a través del juego, ¿no?, sacan todos los problemas y las cuestiones de los niños. Así es. Creo que hay un muy buen stock de psicólogos, de psicoterapeutas que pueden manejar esto bastante bien y que están adaptándose a la nueva realidad a través de las consultas en línea. Entonces, no hay como pedir ayuda. Si el terapeuta encuentra alguna situación donde tenga que comentar algo con los papás o que señale que la dinámica familiar o la dinámica pareja le está impactando en su salud mental, pues lo hará. Entonces sí es muy importante el trabajar directamente con los niños. Yo, insisto, no estoy muy de acuerdo en esa parte, porque bueno, también, y el otro caso, ¿no?, donde hay familias muy funcionales, familias con papás con salud mental muy estable, y que el chiquillo a lo mejor presenta algún tipo de trastorno, por ejemplo, TDA, al que sea hiperactivo o que sea oposicionista desafiante, entonces pues el tratamiento es para el niño. Okay. Y se hace el tratamiento y mejora. Okay. Muy bien. ¿Alguna situación que tú hayas visto en este tiempo que te haya dejado así como que, ay Dios, cómo se detonó por la pandemia, que tú lo hayas visto y que te haya dejado así como la espinita en tu clínica? ¿Hay alguna situación que te haya impactado? O sea, algún paciente que haya llegado con alguna situación de ansiedad bastante fuerte que te haya hecho así de what? Sí, claro. Sí, la verdad es que sí,
el tema del COVID y de la pandemia sí ha venido como a ser el detonante para que las personas hayan asistido o asistan al consultorio. De todo, sobre todo, ¿sabes qué? Que es muy impresionante ahorita que me decías, cuando llegan a confesar secretos. Entonces, la pandemia no es que estoy muy asustado, es que tengo miedo de enfermarme, o incluso duelos, aparentemente, donde pierde la vida algún familiar, alguien cercano, y entonces a la hora de estar explorando, aparecen sensaciones o situaciones que llevan a recordar imágenes o situaciones en donde las personas te revelan un secreto, ¿no? Como infidelidades, algún tipo de fraude que la persona haya cometido y que lo haya traído ahí guardado. Ese tipo de situaciones son de llamar muchísimo la atención y que yo no las había visto de manera tan seguida como ahora. Bueno, y es que esa cuestión el tema de los secretos sí es algo que pesa mucho. Yo lo había visto en alguna ocasión en constelaciones familiares, que son secretos obviamente de ancestros, pero también obviamente hay mucha gente que se guarda sus secretos y es algo que le pesa. Así es. Sí, así es, porque vienen a confrontarse, o sea, por ejemplo, una pérdida viene a confrontarnos también la posibilidad de que nosotros tengamos o que nosotros seamos, por ejemplo, los que podamos morir. Y entonces ahí viene una autorreflexión de lo que hemos vivido, de cómo hemos vivido y situaciones que tengamos pendientes, por ejemplo, alguna infidelidad o alguna situación que hayamos cometido fuera de lo que se esperaba o de lo que creemos que se espera de nosotros, pues la traemos cargada o la traemos guardada. Y entonces en la pandemia llegan las personas con síntomas de ansiedad o con síntomas de duelo, y cuando aparece la causa es pues que tengo sin decir esto 20 años, ¿no? O tengo esta situación pendiente desde hace 10 años y no puedo con ella. Oye, Gilberto, y esto ya es así como que a manera de chisme. Venga, vengan los chismes. ¿Cómo si llega a pesar en un hombre o en alguna mujer alguna infidelidad de la que nunca se habló? Sí, por supuesto. Sí, claro. Digo... ¿Y les pesa en cuestión culpa o les pesa en cómo? Regularmente es culpa, pero es que depende mucho aquí de lo que a cada persona le llevó a mantener ese secreto. O sea, ¿por qué lo guardaste? No, pues es que la verdad ahí tuve una experiencia de tipo sexual o hubo algún aborto, por ejemplo. Entonces ahí se confronta con una serie de valores que a la hora de ver la posibilidad de que puedes morir, sí, por ejemplo ahora con la pandemia, pues eso te cuestiona y da miedo, ¿no? Es que yo sí cometí esa situación o viví esta experiencia, y entonces entra una situación de temor y de culpa. Oye, entonces entra una especie de cuestión de ansiedad en, no manches, yo hice esto, a lo mejor me carga pifas porque tengo que pagar. Así es, sí, claro que sucede eso. Wow. Otros fenómenos, pero sí, regularmente podría o pasa esto, ¿no? Entonces, un elemento externo como es el encierro por la pandemia o las muertes cercanas que estamos experimentando, pues nos confrontan con nuestra propia posibilidad de morir. Y entonces ahí es donde aparecen pues todos esos asuntos pendientes y que aparentemente no, pues que está deprimido, y pues ¿cuál deprimido? Va a traer una ansiedad ahí por esa imagen de que debe algo o de que debemos algo. Entonces sí es importante pues abordarla. Fíjate que ahorita que comentas eso de que por los duelos, digo, hay familias que el COVID desgraciadamente se ha llevado a 3, 4 miembros de la familia, ¿no? Yo no, de verdad no me imagino cómo llega la persona al consultorio después de perder 4 personas, ¿no? Yo recuerdo en mi caso, cuando fallece mi papá, ya hace varios años, él muere de un infarto fulminante, y de verdad yo después de ya el servicio, el entierro y todas esas cosas, yo te juro que yo decía, o sea, sigo yo, no manches, ¿qué onda? Así es.
O sea, yo no me quiero imaginar, o la verdad es que no quisiera estar en los zapatos de las personas que han perdido 3, 4 miembros de su familia. ¿Cómo abordas? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo la terapia ayuda a esta gente? Ok. Esto seguramente los terapeutas lo estamos viviendo, lo están viviendo muchísimo, estos procesos de duelo. El proceso de duelo es una función natural que tenemos todas las personas y es una dinámica en donde se van habilitando ciertas experiencias emocionales que al final tienen como objetivo reposicionarnos en la vida. Es decir, cuando nosotros tenemos un vínculo, puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser algún familiar cercano, nuestros papás, y que llegan a perder la vida, automáticamente, hasta por evolución, tenemos que reacomodarnos en esta nueva situación personal en la que nos encontramos ahora sin este miembro cercano, ¿no?, de la familia. Y entonces psicológicamente pues tenemos funciones adaptativas que le llamamos proceso o elementos de un duelo. Si de manera natural esto se da, pues nos reposicionamos y vamos integrándonos en esta nueva experiencia. El problema es que también por cuestiones personales o culturales no nos permitimos que estas etapas o estas experiencias emocionales se vivan y entonces se atoran y entonces también eso se queda guardado. Y pasa, seguramente esto lo podemos preguntar a los colegas, llegan personas a hablar de un duelo que están viviendo por algún familiar y en realidad terminas hablando de un duelo de un abuelo o de un hermano o de un papá de años anteriores que no te ha permitido posicionarte en la nueva realidad. Wow, ¿Sí? está bien. Entonces es muy interesante porque ahí el terapeuta hay que ser muy hábil para dejar que solita la persona pueda hacer su proceso y pues uno está acompañando ese proceso natural. Y que pueda soltar, ¿no? Finalmente para poder aceptar lo que viene. Sobre todo integrar, más que soltar, integrar la experiencia y pues en dónde te ubica o dónde te quieres ubicar, dónde debes, de acuerdo a tu persona, ubicarte ahora que pues ya no está tu papá o tu pareja, o algún buen amigo, que te toca aprender, ¿no? ¿Cómo integras esa experiencia para pues tú seguir viviendo la vida? Okay. Eso está pasando muchísimo ahorita en sesiones, muchísimo. Ok. Y comentabas hace rato, ¿no? ¿Cómo darte cuenta o cómo tratas tú en terapia ese buscar el qué está detonando esa ansiedad actual que la pandemia por el encierro desarrolló, porque finalmente tiene su origen en otro lado? ¿Cómo desmarañar esa parte? Bueno, yo creo que esto puede servir hasta como llamado. O sea, lo primero, pues tiene que ir la persona a sesión, tiene que ir la persona a consulta. Entonces, sí es muy importante el estar observándonos y detectar cuáles serían los elementos para poder pedir apoyo psicológico. Desde luego, pues creo que todos tendríamos que ir en algún momento de la vida a espacios terapéuticos donde podamos conectarnos con nosotros y descubrir qué traemos aquí adentro, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta situaciones que impidan el buen funcionamiento en la vida. Entonces, hablo desde los niños hasta los abuelos. Entonces, sí tengo desde funciones instintivas, orgánicas, alimentación, comida, sensaciones físicas. Si llegan a aparecer este tipo de situaciones, es muy importante poder pedir ayuda. A lo mejor la primera instancia no es el psicólogo o el psicoterapeuta, pero sí es el médico. Y entonces el médico también puede hacer un diagnóstico donde
pasa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Analice. Ya estás bien, pero te sigues sintiendo mal. Esto ya es campo de otro profesional, como puede ser el psiquiatra o el psicólogo o el psicoterapeuta. Entonces, siempre es bien importante estar observándonos y, por ejemplo, los adultos, observar a los niños, observar a los abuelos, para ver si hay algún cambio que lleve al deterioro o a la poca adaptación de la persona, de los niños o de los abuelos. Y ahí es el momento de poder pedir ayuda. Entonces, lo primerito para poder hablar de qué se hace, pues tiene que haber un paciente. Y eso sí ya es un trabajo que nos toca a todos en nuestras casas, ¿no? En nuestras familias, poder pedir el apoyo. Ok. Entonces, si alguna de estas situaciones está pasando y no te das cuenta y tú crees que solo es un síntoma de dolor de cabeza o solo no estoy digiriendo bien la comida, o alguna situación así, el médico me da alguna pastilla, algún analgésico, algo, y si la situación persiste, entonces no es eso, o sea, simplemente es un síntoma que te está el cuerpo avisando de que algo está mal por ahí, Sí, ¿no? correcto. Nunca está de más, nunca está de más una revisión médica, o sea, una revisión fisiológica, orgánica. Es muy importante tener esa información. Entonces, igual, también puede llegar alguna persona a consulta con el psicólogo y entonces los psicólogos tenemos o deberíamos también de siempre tomar en cuenta el campo físico, el campo médico, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la medida que tengamos mayor información y que nosotros también como personas, pues busquemos tener el mayor conocimiento de nosotros mismos, tanto a nivel médico como a nivel emocional. Entonces, sabemos o si tenemos un poco de práctica, podemos observar que algo no anda bien. Y ya cuando lo percibimos, pues es el llamado para buscar ayuda, ya sea médica o psicológica. Ya entrando en ese campo, ya hay una gran posibilidad, pues, de ir descubriéndonos y de arreglar las cosas. Ok, bueno, pues a la gente que nos escucha, obviamente, si no nos damos cuenta que algo pasa, difícilmente algo se va a arreglar. Necesitamos hacer una introspección, saber cómo funcionamos, saber qué nos duele en este momento, por qué me está doliendo, y si no logro ubicar ese malestar físico, de sensación, de emoción, a acudir y pedir ayuda, ¿no? Así es súper importante. Y todo lo que deteriore nuestro funcionamiento es importante tomarlo en cuenta. Entonces, no es normal que es normal que los hermanos se peleen a lo mejor en la familia, ¿no? Pero no es normal que haya una agresión que pueda dañar a lo mejor físicamente uno al otro, o que se utilicen otro tipo de elementos, o que no quieras ir a la escuela, por más aburrido y difícil que sea para ti, que no duermas bien, que te alimentes mal. Todo eso son pequeñas señales que nos dicen que algo hay que acomodar. Ok. ¿Algún tip, algo que le quieras comentar a la gente que nos ve y que nos escucha de alguna señal? Dame 3 señales que sean detonantes para definitivamente pedir ayuda si lo vemos en jóvenes, en niños, o en nuestra pareja, o en nuestros papás, en nuestros abuelos. Una de las principales señales es el sueño. Cuando hay algún tipo de deterioro en el dormir, es una señal. Esa es una señal inequívoca de que hay algo. Es así lo primero. Otro también son esas sensaciones de malestar, de impotencia, de creer que no vamos a poder salir adelante, que nos puede llegar a detener, a frenar, que nos duela.
estas sensaciones de dolor, de insatisfacción, esa es otra señal que también podríamos tomar en cuenta para asistir a una sesión de terapia. Y otra, la frustración. O sea, cuando vemos que nuestra tolerancia a la frustración es baja, puede ser reaccionando de una manera conductual, que aventamos el celular, que aventamos un plato, algún tipo de esas conductas, o que por frustración ya no le entramos al problema. Sabes que no puedo, yo no sirvo para esto y renuncio. Cuando se sienta esa sensación frustrante de incapacidad, esa es otra manera. Todo lo que tenga que ver con la tolerancia a la frustración y el descontrol de los impulsos, pues es una señal para decir algo está pasando, ¿no? Y es un elemento que se evalúa y que nos puede ubicar perfectamente qué está sucediendo y sobre todo, lo más importante, encontrar caminos para que se libere esto y nuestra calidad de vida mejore. Ok. ¿Qué observarías tú en una cuestión de depresión en adolescentes? O sea, igual. Sí, claro. Bueno, hay dos puntos que por mi formación creo que yo hago y para mí es lo adecuado. Primero, la depresión tiene un origen o tiene un fenómeno, como todo, pero tiene un fenómeno específico médico. O sea, sí, en una depresión como tal, sí hay un desequilibrio en el funcionamiento cerebral. Entonces, no todo se cura con psicoterapia. Esa es mi formación. Respeto muchísimo también a quienes no lo ven así, y de que funciona, funciona. Sin embargo, yo considero que lo que se tiene que ver en un estado depresivo o ansioso también es si es necesario el apoyo de un fármaco. El fármaco es sumamente importante, bien diagnosticado, bien administrado, supervisado, para que la persona pueda lograr un equilibrio. Y entonces ya logrando el equilibrio químico, neuroquímico, la persona va a tener mucho más habilidad, va a estar más empoderada para poder abordar las causas que lo llevaron a ese estado depresivo o ansioso. Entonces, lo primerito que considero en lo personal que hay que ver, si la persona requiere o no el apoyo de un fármaco. Ahora, ya cuando requieren apoyo de un fármaco, ¿es necesario acudir a un psiquiatra? Sí, puede ser un psiquiatra, puede ser un neurólogo, médicos internistas, los geriatras también están muy habituados al uso de antidepresivos por la misma condición de sus pacientes añosos. Los ginecólogos también están acostumbrados al uso de antidepresivos. En cuestión hormonal. Por la cuestión de las depresiones posparto y todo el desequilibrio que puede tener la mujer. Y también médicos generales que pues trabajan mucho en la salud pública. Pues, la depresión, estamos hablando de la segunda o tercera enfermedad con mayor prevalencia en la población en México y pues en San Luis. O sea, las estadísticas nos dicen que vamos a pasar estadísticamente por 3 periodos depresivos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces eso multiplica y la enfermedad a un nivel altísimo, ¿no? No, y aparte yo creo que después de ya a partir de la pandemia, dicen que la próxima pandemia es mental, ¿no? Seguramente, sí, desde luego. Y ahora también igual, ahorita que lo mencionas, se me hace bien importante también la cuestión psicológica de los médicos. Debe ser horrible, pues, estar tratando a enfermos COVID. Sí, la verdad es que ellos están, lo que platicamos hace un momento, ¿no? Al estar en contacto con situaciones, por ejemplo, que hablábamos de la muerte,
nos despierta nuestra posibilidad de que nosotros podamos morir. Entonces, cuando un médico, que está terrible, ¿verdad? Están en la línea de batalla y están viendo el dolor, la soledad, la impotencia, el deterioro tan rápido que puede llegar a tener un paciente COVID, la muerte, pues imagínate, todo eso, ellos lo están viviendo todo el día, todo el tiempo. Claro que les va a despertar pues todas esas situaciones de dolor, de soledad, de frustración, de impotencia, de alejamiento de la familia. Claro que eso tiene impacto en ellos, desde luego que sí. Ay, no, qué fuerte. Y bueno, ya como para finalizar un poquito, que yo creo que sería bueno volver a platicar sobre el tema porque hay muchísimas partes yo creo que no abordamos, pero bueno, finalmente, si hay una especie de ansiedad que estemos sintiendo por cuestión de la pandemia, del encierro, de lo que sea, del exceso de trabajo, del exceso de tareas, de que tengo que subirlas a determinada hora, de que no sé, ¿no? De las broncas con el marido que está al lado y que está en la casa también y cosas así. ¿Cómo poder liberarnos en casa si no tenemos una cuestión de ansiedad tan marcada como para buscar un especialista? O sea, si tenemos una ansiedad normal o una ansiedad como normal, pues sin meternos a esa onda de malos pensamientos y de pensamientos fatalistas y de cuestiones de que me voy a morir y que no sé qué cosa, ¿cómo podemos alivianarnos y respirar y volver a un centro, a un equilibrio? Bueno, sin duda el camino, o habría que apelar a esta capacidad de adaptación que tenemos como personas, ¿no? Entonces, la mejor manera se dice muy fácil, pero pues depende de la constitución psicológica de cada quien. Claro. La mejor manera para transitar este momento de pandemia, este momento de cambio, pues es precisamente apelar a nuestras habilidades para el cambio. Entonces, a lo largo de nuestra vida, de manera consciente e inconsciente, pues hemos pasado por muchos cambios. Si tenemos la flexibilidad para tratar de ver las cosas o de vivir las cosas como un periodo de adaptación, de poder reconstituirnos, de poder reinventarnos, desde luego que pues puede ser hasta una oportunidad para cambiar, para hacer cosas nuevas, para aprender cosas nuevas. Aquí el problema es que muchas veces estamos muy adheridos a una manera de pensar y de vivir. Cuando eso está ahí, es donde vienen los problemas. Entonces, si nos damos la oportunidad de ser un poco más flexibles o tener mayor flexibilidad en nuestros pensamientos, quitar el deber ser, quitar el tener que, ese tipo de cosas, claro, desde luego que la transición va a ser mucho más suave y mejor. Entonces, pero más que recomendación, pues es que eso es de manera natural, o sea, más bien podemos ver personas que son flexibles, pues les va a todo dar. Y entonces son personas que se meten a cursos, están estudiando, están creando algo nuevo, cambian la manera de administrar su dinero y su tiempo, le dan la importancia a lo que están viviendo a lo mejor en familia. Y también vemos quienes no han podido con eso, les dan síntomas y vienen los problemas psicológicos. Fíjate que eso de los síntomas y de los problemas psicológicos, yo creo que también es parte de muchas personas que se han enfermado y que llegan a donde el COVID se los come, es también cuando los absorbe la ansiedad, ¿no? Sí, desde luego. O sea, les baja la vibración, que se deja vibro alto, sí, les baja la vibración, les bajan las defensas y, digo, por el mismo estado de tensión, ¿no? Que pueden llegar a estar. Seguramente, es una enfermedad muy nueva, no hay estudios todavía publicados donde nos puedan decir que, por ejemplo, las personas con cierto nivel de ansiedad, hay escalas que te lo miden, son más propensos a enfermarse o a tener síntomas o a morir. Lo mismo con la depresión, seguramente lo están haciendo en algunos países
donde la cultura de la investigación en salud mental, o en algunas ciudades como a lo mejor la Ciudad de México, seguramente pronto saldrán esos estudios y podrán corroborar esta hipótesis que dices, que pues sí, seguramente así es. Ok, pues yo estoy muy agradecida contigo por haber estado aquí, por habernos hablado de esta situación. ¿Algún libro, algún no sé, algún ejercicio que quiera dejarles a las personas que nos escuchan y que nos ven para estar tranquilos o para conocer más sobre la ansiedad? ¿Algo que nos puedas decir sobre eso? Sí, siguiendo lo que platicamos hace un momento, digo, cualquier libro que te permita explorar tu capacidad de flexibilizar tus pensamientos, tus ideas y de abrir un poco más el espectro en cuanto a las posibilidades de vida, creo que es el adecuado. Todo lo que hable sobre flexibilidad de pensamiento puede ayudar. Sería el opuesto a la ansiedad. La ansiedad regularmente es porque las cosas queremos que sean de una sola manera, ¿no? Entonces el opuesto pues, sería la flexibilidad. Entonces, cualquier tipo de libro, de literatura, de los autores favoritos, populares o a lo mejor más profundos, podría ayudar. Digo, ahí en Google se busca libros para aumentar la flexibilidad o para ser más abierto, más flexible, y pues va a salir una infinidad, ¿no? Entonces, cualquiera que te llame la atención, pues yo lo recomendaría muchísimo, ¿no? Ok. Yo creo que finalmente con todo esto que estamos pasando, y no me dejarás mentir, yo creo que es algo que nos está marcando un cambio. O nos movemos, como dices tú, no me quedo ahí, no me quedo rigidizado, o me muevo y aprendo algo nuevo, porque finalmente decíamos, ya no vuelve la nueva normalidad, ¿no? Ya no va a haber una normalidad igual a la que vivíamos. Entonces, o nos movemos y aprendemos a vivir de forma diferente, a vivirnos de forma diferente y a conocernos, que sería, yo creo que correcto, el punto más fuerte de esto, ¿no? Correcto, sí, correcto. Sí, al final de cuentas, hay un gran psicólogo, un gran médico que se llamó Carl Gustav Jung, donde hablaba del proceso de individuación del ser humano, ¿no? Que al final de cuentas es poder darte la oportunidad de ser tú mismo. Entonces, pues sí, es una oportunidad. Entonces, dejemos de lado el deber ser y el tener que, y de veras aprende a vivir, aprende a vivirte, aprende a disfrutar de lo que tienes y dejemos de buscar lo que no es o lo que ya fue, porque finalmente pues tenemos que aprender, ¿no? Que aprender a dar pasos adelante. Así es. Pues muchas gracias. No, hombre, yo al te contrario. agradezco, esperemos que vuelvas a visitarnos por acá. Claro, con y gusto. de verdad yo estoy muy emocionada de haber platicado contigo. Gracias por ese aprendizaje que hoy dejas en mí. Muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos ve. Por aquí dejaremos abajo los teléfonos del doctor, del psicólogo Gilberto, por la gente que lo quiera contactar. Y aquí estamos. Muchas gracias. Esto fue Marcela Beina.